rompa y destruya toda atadura. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, le damos la gloria y la honra porque usted es bueno y verdadero. Le pido por aquellos que verán a través del internet y los que están escuchando a través de la radio, en el nombre de Jesucristo, toda la gloria y la honra es para usted. Gracias, Padre. Amén. ¿Puede sentarse, mi hermano? Voy a tomar su lugar. Vamos a hablar de un arma sumamente terrible que Satanás tiene, Satanás maneja. Y esa arma es la culpa. La culpa. La culpa agobia a las vidas. Mayormente cuando nosotros conocemos lo que es el pecado y la maldad. A veces en el mundo, cuando hacemos cosas que no están bien y no tenemos a Cristo, hay algo cierto de culpa, digámoslo así, entre comillas, que nos provoca, pero no tanto, la culpa no tiene tanta fuerza ni tanto poder como cuando ya venimos a Cristo y conocemos la verdad. Cuando conocemos la verdad y nosotros vemos algo, simplemente por ver algo que no vimos, que no deberíamos ver, viene una culpa muy grande, muy fuerte, y eso es causa del conocimiento y de la conciencia que tenemos nueva en Cristo. Entonces vamos a hablar de algo sumamente delicado. Apocalipsis capítulo 12 y en el versículo 10, Apocalipsis 12, 10. Aleluya. Apocalipsis 12, 10. Mire lo que dice la palabra poderosa de nuestro Dios. Apocalipsis 12, 10. ¿Lo tiene? Dice la Biblia: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El acusador, Satanás. La palabra acusador o acusar, según el diccionario, tiene un significado tremendo, el cual me llamó mucho mi atención. Acusador usualmente se refiere al adversario del griego categoros, al acusar delante del tribunal. Esto es acusador. Acusar también es atribuir a una persona la responsabilidad de un delito, una falta o una acción reprobable. Sus sinónimos son culpa, delatar, denunciar, imputar, inculpar y revelar. Esto es algo que tiene mucho poder y mucha relevancia, porque sin que nosotros nos demos cuenta, cuando nosotros hacemos algo malo y nosotros ocultamos o no queremos que se sepa eso malo que hicimos, no solamente estamos perdiendo credibilidad delante de Dios, sino que le estamos dando autoridad a Satanás sobre nuestras vidas. El Señor lo reprenda. Escuche bien lo que el Señor me enseñó leyendo esto. Escuche bien. Si usted comete alguna falta y no la confiesa, sino que se queda con esa falta, entonces usted le está dando autoridad a Satanás para que lo acuse. Y esa acusación le va a traer una culpa, y esa culpa no le permitirá vivir una vida libre delante del Señor. La culpa lo tendrá atado, lo tendrá aprisionado, incluso lo orillará al suicidio. Escúcheme, hermano, esto es algo tremendo. Por eso es que nosotros los cristianos no debemos buscar el pecado, debemos huir al pecado. ¿Por qué? Porque es algo tremendo. El acusador, el enemigo, siempre estará buscando ocasión para tener pruebas e
en contra nuestra, para acusarnos delante del Padre, Jehová de los ejércitos. Por cuanto el hombre, por causa del pecado, le da autoridad al enemigo para que éste tenga dominio sobre él y se expone a ser acusado delante de Dios. Por tal, es necesario acudir al que puede librarnos de toda culpa. Oh, mi hermano, ese proverbio lo vas a oír mucho. Proverbios 28:13, lo vas a oír mucho, lo vas a escuchar mucho. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, bien. Si nosotros retenemos la culpabilidad y no queremos asumirla, no hay una defensa para nosotros, no hay una salida para nosotros. Sin embargo, si nosotros reconocemos nuestra culpa, entonces sí nos encontramos con que cuando nosotros nos declaramos culpables, contamos con un abogado. Y ese abogado es el único que tiene la autoridad y el poder para quitarnos toda inculpación, puesto que Él pagó por nuestras culpas. Puesto que Él pagó por nuestros pecados. Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces estamos hablando, hermano, de que está bien, quizás tú no quieres que tu esposo se entere de lo que hiciste, tú no quieres que tu esposa se entere de lo que hiciste, no quieres que tus padres se enteren de lo que hiciste, no quieres que alguien se entere de lo que tú hiciste, no quieres. Ok, es entendible, pero si tú permaneces sabiendo que eres culpable y tú te guardas y te haces pasar como inocente, entonces tienes doble culpa delante de Dios. Entonces viene a ser, no solamente Satanás te puede acusar, sino que ahora Dios no podrá defenderte. Escucha bien lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque tú tienes que ir primero a Él, reconocer tu culpa, reconocer tu pecado y apartarte. Vamos a ver lo que dice el Salmo 32. Salmo 32. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Salmo 32. Salmo 32. Versículos 1 y 2. Salmo 32. Dice la palabra: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aquí nos está diciendo que para que nosotros obtengamos la ayuda del abogado, tenemos que reconocer nuestra culpa. Una vez que la reconocemos, el abogado nos limpia. Y una vez que nos limpia, nos bendice. Mucha gente que no alcanza bendición, mucha gente que no recibe bendición porque hay pecados ocultos en su vida. En una ocasión llegó un joven a visitarme en mi casa. Él es de otra iglesia. Él me conoció en una campaña que hicimos y llegó a mi casa a platicar conmigo y me decía: hermano, yo voy a la iglesia, yo toco la guitarra, yo hago esto, yo hago lo otro, pero no encuentro trabajo y yo quiero entender por qué. ¿Por qué si la Biblia dice? Puso bíblico, dice: ¿por qué si la Biblia dice que Dios honra a los que le honran? Yo quiero saber por qué a mí Dios no me ha dado trabajo.
A cada lugar que voy se me cierran las puertas. En cada parte que estoy se me cierran las puertas. No entiendo. Y cuando yo estaba platicando con él, viene la cita bíblica. Dios en su misericordia a mí me habla con palabra, con la Biblia. Y viene una cita bíblica, Proverbios 28:13. Y le dije, mira, la Biblia dice que si tú encubres pecado, si tú hiciste mal y no reconoces que hiciste mal, y no solamente que reconozcas, sino que pidas perdón y te apartes. Si tú haces esto, Dios te puede perdonar y tiene misericordia de ti. Cuando yo le di esa palabra, él comenzó a llorar. Empezó a llorar y llorar y llorar y llorar. Y le decía yo, cuéntame, abre tu corazón, ¿qué es lo que sucede? Y me dijo, mire pastor, lo que pasa es que yo tengo una novia. Y pues, cuando estoy con mi novia, pues hemos llegado un poco más allá de un simple beso. Y entonces, como yo soy cristiano y no puedo sobrepasarme, yo llego a mi casa y hago cosas indebidas con mi cuerpo. No tengo que ser específico. Y le dije, ¿ves? Eso es lo que está robándote la bendición. Por eso es que Dios no te puede dar lo que tú estás pidiendo. Porque ese pecado te está alejando. Porque Dios no puede bendecir al que está pecando. Aquí dice, bienaventurado, bendito por Dios, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Sí, recuerda que el acusador va a estar en el juicio del trono blanco. El acusador va a estar ahí diciendo, y el Rey de Reyes, Señor y Señor, va a decir, sí, él hacía todo eso, él hizo aquello, eso allá, pero yo pagué por sus culpas. Así que no tienes autoridad sobre él. Tenemos que tener mucho cuidado, mi hermano. Mucho cuidado. Quizá tus papás creen que tú eres un buen muchacho, creen que tú eres una buena muchacha, quizá. Pero Dios sabe quién eres tú realmente. Y lo que tú haces en secreto, Dios lo sabe. Y esa culpa y ese pecado no te dejará avanzar, no te dejará crecer. Vamos a ver lo que dice el apóstol Tito, capítulo 2 de Tito, versículo 1 al 8. Vamos a leer todo para que entendamos el contexto del porqué. Tito 2, del 1 al 8. Mire bien lo que dice la palabra. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. Escuche bien lo que dice aquí esta parte. De modo que el adversario se avergüence, hablando de Satanás, y no tenga nada malo que decir de ti, y no tenga de qué acusarte, que no tenga el diablo autoridad para acusarte. Que si la gente dice que tú eres esto, que si la gente dice que tú eres lo otro, pero tú sabes que estás limpio delante de Dios, entonces no te importe. Pero si la gente dice que tú eres esto y la gente dice que tú eres lo otro y tú en realidad lo eres y no quieres aceptarlo, cuidado. Cuidado. Cuando dice, de modo que el adversario no tenga nada contra ti, no tenga nada para acusarte.
que el Señor está diciendo: no tenga autoridad sobre tu vida. No tenga ninguna autoridad. Porque mucha gente, porque muchos jóvenes no pueden despegar y meterse con Dios y rendirse. ¿Por qué? Porque ellos mismos, por causa de su vida pecaminosa, le han delegado autoridad al diablo sobre ellos. Le han delegado autoridad, y el diablo tiene autoridad sobre sus vidas. Y no va a quitar esa autoridad hasta que usted se rinda, se aparte y viva para Dios. Tiene que hacerlo. Interesante lo que dice Tito. Menciona algo sumamente poderoso. Isaías capítulo 6. Vamos a Isaías capítulo 6. ¿Quién no ha leído y se ha gozado con este pasaje? Capítulo 6 de Isaías. Vamos a ver del versículo 5 al 7. Isaías 5. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Es quitada tu culpa. Yo no sé cuántos de ustedes han vivido con culpabilidad. Yo viví con culpabilidad cuando iba a ser encerrado en Estados Unidos por 10 años por causa de fraude. Tú no sabes lo que es la culpa. La culpa te persigue, te agobia. Cuando tú estás en tu computadora, joven, escúchame, estás en tu computadora y tú ves algo que no deberías de haber visto y lo ves, hay una culpa tan grande, tan tremenda que viene sobre ti, que se convierte en un acoso demoníaco terrible sobre tu vida. Y eso te puede obligar a deprimirte y a quitarte la vida. Que el Señor reprenda al diablo. Entonces, Dios no tiene la culpa. Es el hombre quien le da autoridad al enemigo. Es el hombre quien le da autoridad a Satanás. ¿Para qué? Para que él tenga de qué acusarte. Para que él tenga que decir de ti. Esto es algo tremendo, hermano. Dice aquí: quitada es tu culpa y limpio tu pecado. Y si Dios te quita la culpa, ¿quién te puede acusar? Te pregunto yo, ¿quién te puede acusar? Y si Dios te quita la culpa, dice la Escritura en Romanos, ¿quién acusará a los escogidos de Jehová? ¿Quién? ¿Quién? Amén, amén. Siempre y cuando tú estés bien delante de Dios. Siempre y cuando tú estés bien. Por lo cual la palabra de Dios dice que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Primero de Juan capítulo 3 versículo 8. ¿Cuántos creen que Cristo vino a deshacer las obras del diablo? Miren lo que dice primero de Juan capítulo 3 versículo 8. 3, 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para deshacer las obras del diablo. Yo quiero que alguien a ver si se identifica conmigo, pero yo viví culpable por un año entero, por la vida que yo había llevado. Aunque Dios ya me había perdonado, el enemigo venía y me acusaba y me decía: ¿a poco tú crees que Dios te perdonó aquello que hiciste? ¿A poco tú crees que Dios te perdonó aquello que hiciste? Y aquello que pasó. Y venía el diablo y me acusaba, y me acusaba, y me acusaba. Y yo estaba con un pie, el enemigo me tenía con un pie en la cabeza y no me dejaba levantar, y no me dejaba avanzar. Y entonces la culpa sobre mí no me dejaba predicar, no me dejaba hacer lo que Dios quería hacer conmigo. ¿Por qué? Porque el enemigo tenía autoridad, pero yo se la daba por incredulidad. Porque yo no había creído que Dios es tan bueno y tan misericordioso que ya me había perdonado. Usted, mi hermano, esto es algo muy serio y que tenemos que tener mucha conciencia. Por eso es que puse a los jóvenes aquí enfrente. Los jóvenes tienden mucho a ocultar
Tienden mucho a ocultar cosas pecaminosas. Tienden mucho a hacerlo. Primero, porque tienen temor a la consecuencia. Tienen temor a lo que va a pasar. Tienen temor a papá, tienen temor a mamá. Y por eso prefieren guardárselo. Esto es algo terrible, hermano. Esto es algo terrible. Pero misericordioso es Dios, que envió a su Hijo a darnos perdón y salvación. Vemos de qué manera poderosa el apóstol Juan presenta a Jesucristo como el abogado defensor. Ahí mismo capítulo 2, 1 de Juan capítulo 2, versículos del 1 y 2. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y lo dice: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Bien, viendo la historia bíblica dentro de la teología y viendo donde va dirigida el versículo, no quiero que nos salgamos de contexto para que tomemos como excusa el estar pecando, que al cabo tenemos un abogado. No, escucha. La Escritura dice: si de repente por no querer hiciste algo que no debías, por no querer, no estoy hablando de que lo hagas con premeditación, porque cuando tú pecas con premeditación hay un peso terrible sobre tu vida. Pero estoy hablando de que lo haces sin querer, sin sentir. Como David decía: Señor, líbrame de los pecados que me sean ocultos. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Ahora tú no vas a ir a ver al abogado todos los días, porque el abogado te va a decir: oye, otra vez. Ya estás libre, ¿por qué otra vez acá? Pues tenemos que entender bien el versículo dentro del contexto para no salirnos de la doctrina. ¿Ok, mi hermano? Después viene el calvinismo, que el Señor reprenda el diablo. El calvinismo, de todo se vale, todo se permite, y hay un abogado que nos perdona toda fechoría. No es así. No funciona así. Escúcheme bien, iglesia. El abogado defensor, para así nosotros de esta manera poder acercarnos delante de Dios sin culpa, por medio de la sangre redentora, reconciliadora, limpiadora de Cristo Jesús de Nazaret. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Vamos a ver qué dice Colosenses capítulo 1, versículo 20. 1:20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante, ¿qué dice mi hermano? ¿Cuántos creen que la sangre de Cristo tiene poder? ¿Cuántos creen que la sangre de Cristo tiene poder? ¿Cuántos creen que la sangre de Cristo tiene poder? Bendito su nombre. Estamos hablando de algo tremendo, hermano. Yo sé que después de esta predicación, joven, la vas a pensar, pero 20,000 veces para pecar, para hacer maldad. La vas a pensar. Acuérdate, cada vez que tú pecas le das autoridad a Satanás sobre tu vida, y te trae enfermedad, y te trae maldad, y te trae mentira, y te trae engaño, y te trae cubre en medio. Bien. Poderosa, inmerecible justificación. Romanos capítulo 2, versículo 8. Romanos 2, 8. Romanos 2, 8. Romanos 2, 8 y 9. ¿Lo tienen, hermano? Pero ira
y enojo a los que contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. ¿Sigue la cita? Sí. Ahí nadie queda excluido delante de Dios. La justicia no es Romanos, es Efesios. Vaya Efesios, no es Romanos, es Efesios. Es Efesios. Estamos hablando de la justificación. Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9. Póngale ahí en su hoja. Me equivoqué, no es Romanos, es Efesios. Estamos hablando de justificación inmerecible, no concuerda el versículo. Bien, Efesios 2, 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. La gracia inmerecida. Él nos perdona, no porque nosotros seamos nada, no, por su gracia, por su misericordia. Por la gracia y misericordia de Jesucristo. El profeta Isaías capítulo 1 versículo 16 al 18 menciona algo poderoso que siempre hablo en la plaza. Siempre menciono este versículo en la plaza. Isaías capítulo 1 versículo 18. Miren lo que dice la Escritura. 1, 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amar a la viuda, amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aquí nos menciona algo poderoso, la gracia redentora. No importa el pecado, el tamaño del pecado, la gracia de Cristo lo limpia, lo perdona, lo deshace. Pero si tú lo encubres y lo cobijas, el Señor no puede hacer nada. Si tú lo encubres ahí, el Señor no puede obrar. No podrá. ¿Por qué? No porque Él no pueda, Él tiene todo el poder, pero porque tú has decidido no darle la autoridad. Escúchame bien, te voy a decir algo poderoso. Escucha bien lo que te voy a decir. Cuando tú guardas tu pecado y no lo declaras, tú le das autoridad a Satanás. Cuando tú te arrepientes y declaras tu pecado, la autoridad se le quita a Satanás y la autoridad pasa a manos de Cristo Jesús. Y ahora el que tiene autoridad sobre tu vida es Cristo Jesús de Nazaret. El diablo ya no más. Me recuerdo que el demonio, que el Señor reprenda al diablo, cuando vino y se puso encima de mí y quiso hacer cosas que yo hacía antes, le dije, me enderecé y le dije, ¿sabes qué? Tú ya no tienes autoridad sobre mí. Ahora mi vida le pertenece a Cristo. Me recuerdo muy bien, hace 22 años atrás. Hermano, tú tienes que entender lo que dice la palabra. Esto es algo tremendo. Vamos a Apocalipsis capítulo 7, versículo 13. Apocalipsis 7:13. 7:13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido. ¿En qué, mi hermano? ¿Qué es lo que hace que nuestro pecado de ser perverso y malo, nuestra vestidura de ser negra y sucia, se convierte en blanca? ¿Qué es? La sangre poderosa de Cristo Jesús. Esa sangre poderosa nos limpia. Esa sangre poderosa, mi hermano. Por lo cual es necesario vivir una vida
limpia delante de Dios para que el acusador, entre paréntesis el diablo, el Señor lo repete, no tenga nada de qué acusarnos. Ahora sí vamos a Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Gloria a Dios. Me remonto hace 22 años atrás. Se acabó el culto, se acabó la alabanza, se acabó todo. Y como siempre, nos quedamos en el parqueadero, nos quedamos en la puerta a platicar. Y salió una hermana, la hermana, no me recuerdo el nombre, la esposa del hermano Ramos. Sale la hermana y se acerca donde está mi esposa y yo, el hermano Cruz y otra hermana, la hermana Margarita. Y viene y se acerca con nosotros. Y le dice a mi esposa, va y le dice a mi esposa, oiga hermana Lupita, qué tremendo lo que dice la palabra. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y yo tenía como 2 meses sin encontrar trabajo. No podía encontrar trabajo. Mi esposa no entendió la palabra porque no era para ella, era para mí. Escúchame bien, yo ya había venido a Cristo. Escúchame. Yo ya estaba en Cristo, pero mi esposa no sabía quién era yo. Ella no sabía lo que yo hacía fuera de la puerta, que yo me iba a buscar maldad, me iba a buscar a lugares de perdición terribles. Ella no lo sabía. Sin embargo, esa palabra del Señor me dijo a mí, yo no te puedo bendecir hasta que tú descubras tu pecado. Yo ya te perdoné, eso ni lo dudes, pero tienes que descubrir, tienes que sacar. ¿Por qué? ¿No estoy escuchando? Bien, cuando yo con mi esposa veníamos por el freeway y yo empiezo a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, mi esposa, cuando viene culpa que es dirigida de parte de Dios, la hermana Leti fue conmigo y pudimos experimentar poderosamente la presencia de Dios. Cuando viene culpa directamente del Padre Celestial, es algo bueno porque el Señor quiere limpiarte. Es algo poderoso porque el Señor quiere restaurar tu corazón. Y entonces yo empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y mi esposa me dice, ¿qué tienes? Le digo, párate, tengo que hablar contigo. Se paró a la orilla del freeway y comencé a decirle, ¿sabes qué? Es que tú no sabes que yo hacía esto, yo hacía aquello, yo hacía aquí. Llorando, hermano, le decía, yo hice esto, hice acá, hice allá. Estaba llorando, hermano. Sentía una culpa tan fuerte en mí. Cuando la culpa proviene de Dios, te orilla a no volver a hacerlo. ¿Cuántos hablan que viene? Cuando la culpa viene del mundo, se llama remordimiento. Y eso no produce nada. No produce ningún cambio. Y cuando terminé de decirle todo, mi esposo me dijo, si Dios ya te perdonó, ¿quién soy yo para juzgar? Llegamos a la casa, a los días encontré trabajo. A los días el Espíritu Santo me bautiza. Hermano, si tú joven insistes en ocultar pecado, atente a las consecuencias. Atente. Ni tu papá ni tu mamá son Dios para vigilarte todas las 24 horas del día. No. Ellos no te pueden vigilar las 24 horas del día, pero Dios sí. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Oh, cuántos alaban al que vive, hermano. El ocultar pecado le da autoridad al diablo sobre ti y tendrá de qué acusarte delante de Dios. Pero si tú lo confiesas y te apartas, no habrá nada más de qué acusarte. Por él ya no tendrá ninguna autoridad sobre ti.
Vamos a ver lo que dice Eclesiastés capítulo 12. Vamos a Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. Eclesiastés 12, 13 y 14. ¿Lo tiene, mi hermano? Eclesiastés 12, 13 y 14. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Versículo 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Quizá tu esposa no sabe, quizá tu esposo no sabe, quizá tu papá no sabe, pero Dios sí lo sabe. Y vamos a ver algo sumamente interesante, que de aquí podrás librarte. Escúchame bien, lo vamos a leer con la luz de la Escritura. Podrás librarte de que aquí no se entere, podrás librarte, pero en el día del juicio, ¿quién te va a librar? En el día del juicio los libros van a ser abiertos, y dice la Biblia que todo ser humano será juzgado por las cosas escritas en los libros. Le mencionaba en la plaza a los que estaban viendo ayer: no te preocupes por el tiempo, porque en el trono de Dios no hay tiempo, es eternidad. La Biblia dice, Pedro dice que para el Señor 1000 años son como un día, y un día son como 1000 años. Así que tiene todo el tiempo, todo Él es el gobernador del tiempo, para escribir lo que cada uno de los 7.000 millones de seres humanos de la tierra hace. Se están acabando los amenes. Toda obra, buena o mala, será presentada delante de Dios. Todo. Entonces, mi hermano, conviene que tú y yo estemos libres de culpa. Y para estar libres de culpa tenemos que rendirnos con todo el corazón. Tenemos que rendirnos con toda nuestra alma. Por lo cual es mucho mejor que descubramos el pecado y dejemos que la gracia redentora de Jesucristo nos alcance. Primera de Timoteo capítulo 5. Vamos a ver qué nos dice Primera de Timoteo capítulo 5. Y en el versículo 24, 5:24. Aquí es lo que le mencionaba, que no es más que la palabra de Dios. Escuche bien lo que dice. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes, o se manifiestan, antes de que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Jovencita, no hay nada que tú hayas hecho. Quizás tú se lo ocultas a tus papis, pero a Dios no se lo vas a poder ocultar. Y si tú no te arrepientes de ese pecado y te apartas de él, el diablo estará a tu mano derecha acusándote delante de Dios y te llevará a juicio. Y déjame decirte que ya cuando estés en el gran juicio del trono blanco, ahí no habrá abogado que te defienda. Ese juicio es para dar las sentencias y dar los galardones. Ese juicio ya no es para apelar, ya no hay apelación ahí. ¿Sabes cuándo es la apelación? Ahorita que el Espíritu de Dios está en la tierra. Aquí sí hay apelación. Por eso Juan dice: si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. No puedes ocultar. Sin lugar a dudas, los pecados ocultos no permanecerán así, sino que ya sea que en esta vida o en el día del juicio serán expuestos delante de Dios. Así que mejor saquemos lo oculto de nuestras vidas, vengamos ante el abogado que es Cristo Jesús, obtengamos su perdón, obtengamos Juan capítulo 8 versículo 32: y conocerán la verdad, y la verdad te hará libre. Tarde o temprano
lo sucio que andas haciendo escondidas, lo incorrecto que andas haciendo escondidas, tarde o temprano se va a saber. Tarde o temprano. ¿Cuántas sorpresas no nos hemos llevado? De jovencitos que empiezan como novios y de repente sale embarazada y se casan a los 3 meses y el chamaco nace de 3 meses. ¿Cuántas veces no nos hemos dado cuenta de esto? El pecado no puede permanecer oculto. El pecado no va a estar oculto. Nada puede ocultarse delante de Dios. Nada puede esconderse delante de Dios. Nada. Hay un folleto de Chic Publicaciones que se llama "Esta fue tu vida". Y hay un segmento donde a la persona que muere los ángeles le muestran la película y le enseñan lo que él hacía y lo que él vivía. Así, de igual manera, a cada ser humano Dios pasará una película de tu vida. Te vuelvo a repetir, en el cielo no hay tiempo, hay eternidad. Lo pasará. Y ahí el Señor te va a decir: mira, tú estabas en la iglesia y estabas sentado ahí, pero ¿sabes qué? Solamente engañabas. Porque cuando tú salías de la iglesia, tú hacías cosas perversas delante de Dios. Tú hacías iniquidad delante del Rey. Engañaste a tus padres haciéndole creer que eras virgen. Y te casaste de blanco burlándote de Dios. Pero en ese gran día, tu vergüenza será descubierta. Tu pecado será expuesto. Así que te aconsejo que tomes esta palabra, que descubras tu pecado, que te arrepientas y obtengas la redención del Rey, obtengas el perdón del Rey.